Alberto Ruscolequier en Directo al Hueso. Alberto, ¿cómo estás? Muy, pero muy buen día. ¿Qué decís? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo te va, Tamara? ¿Todo bien? ¿Estás mejorcita ya? Sí, muy bien, muy bien. Feliz de estar acá, gracias, ¿Vos Alberto. cómo andás, Alberto? Bueno. ¿Todo bien? Ya te repusiste el viaje a China, obviamente, a Hong Kong, Sí, ¿no? ya Sí, está. obvio. Ya de a poquito. No fue tan fácil. No, claro, no fue tan fácil, pero ¿no? ya está. Pero qué experiencia, Ya está, Alberto, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que cuando uno tiene... Porque la verdad que ves otro mundo, no solamente Claro. que el hecho de decir, bueno, otro mundo me refiero a otra manera de pensar, otra manera de vivir. Como uno se da cuenta, a veces somos muy egocentristas, creyendo que la manera de vivir que tenemos nosotros en el país en el cual estamos, de alguna manera forma el universo. Pero la verdad que hay tantos mundos diferentes Claro. y China es uno de ellos. China es uno de ellos. Tantos mundos absolutamente. diferentes. Mirá qué interesante la frase que nos dejaste para pensar. Es así, Claro. es así. Está bien. Bueno. Muy bien. Te escuchamos, Alberto. Bueno, un poquitito continuando con lo que habíamos comentado con vos y con Tamara hace creo que un par de semanas nada más que hace 15 días. Bueno, finalmente está en un estado de detención, digamos, fue detenido por la policía de China el fundador de la empresa Evergrande, esta Mirá. empresa inmobiliaria cuyo pasivo está en cerca de 340.000 millones de dólares. Este hombre es un hombre relativamente joven, había fundado la empresa en el año 1996, se llama Yu Jiajin. En realidad también se había expandido de una manera enorme, porque incluso, vos sabés, Martín, que este grupo empresario de él llegó a ser el hombre más rico de China, con un patrimonio en su momento estimado en 43.000 millones de dólares. Ah, tremendo. Él, en su expansión había invertido en vehículos eléctricos, había comprado un partido de fútbol, invirtió en turismo, en agua embotellada, en un montón de cosas. Pero claro, es el típico esquema en el cual uno va creciendo mucho más rápido de lo que las utilidades te permiten, y llegó en su momento a imprimir empezó a imprimir bonos de su propia empresa con un resultado, con una ganancia financiera, una tasa de interés muy elevada, y claro, la gente compraba. Pero cuando él seguía creciendo en proyectos inmobiliarios, Se endeudaba. luego empezó, y claro, después no tenía cash para empezar a pagar los intereses, y esto empezó a provocar la caída de este grupo inmobiliario, que sabemos que ya en Estados Unidos él ya se acogió a un capítulo de la ley de quiebra norteamericana para evitar que le rematen los activos. Veremos cómo sigue la historia, pero este es el tema. La verdad es que hace 15 días atrás incluso otros directivos de la empresa Evergrande fueron detenidos en China. Ahora el gran dilema que va a tener China es quién va a pagar la fiesta. Si el gobierno chino hace un rescate, o no hace un rescate. ¿Qué efecto va a tener el rescate en el mundo financiero? Si el gobierno chino se hace cargo de las deudas y pone el pecho, un resultado va a ser de una manera, pero si el gobierno chino no sale a auxiliar a la empresa, y si va a auxiliar, ¿a quién va a auxiliar? ¿A los que compraron las propiedades o va a auxiliar a los accionistas de la empresa? Esto es un dilema, todavía no está resuelto. Incluso, yo te digo, en la debacle de todo el tema inmobiliario en China, más allá de Evergrande, hay varias empresas comprometidas con este tema, va a provocar posiblemente un antes y un después. Algunos, incluso esto ya también fue publicado en periódicos del exterior, que dicen que incluso esto puede ser una burbuja inmobiliaria en China mucho mayor que la que provocó el colapso de Lehman Brothers en el año 2007-2008, con esa famosa... ¿Y está detenido el fundador de la compañía? Sí. Mira, no está, aparentemente, vos sabés que en China todo es oscuro con el tema de seguridad. Sí. No está en una cárcel, pero él no puede salir aparentemente de la casa y no puede hacer movimiento ninguno. Está, digamos, podemos decir, bajo una detención domiciliaria. No puede hacer absolutamente nada. Y esto va a ser así hasta que el gobierno chino tome sus decisiones. O sea que en China cuando te viene cuando te quieren aplicar una sanción, ahí no hay demasiado problema. Claro que él, por supuesto, tiene un tema comercial, pero el gobierno chino sabe que el agujero que puede provocar en la credibilidad de China, porque esta empresa no solamente le debe dinero a los que invirtieron en las propiedades y todavía no fueron entregadas, también debe una cantidad de dinero enorme a bancos del exterior, JP Morgan, un montón de fondos financieros en muchos países. Entonces, el incumplimiento no es el incumplimiento solo de una empresa. El mundo financiero se pregunta, ¿hasta qué punto es sostenible todo el tema inmobiliario en China? ¿Qué burbuja hay? Y acá te doy un dato que a vos siempre te gusta, Martín, que a vos siempre te gusta indagar. Sí. Y escuchá bien, Tamara. Sí. ¿Cuánto cuesta una propiedad en Hong Kong? Hong Kong ya habíamos hablado que es parte de China, obviamente, sí, pero que tiene un estatus diferente, porque era colonia británica hasta el año 1997, tiene una moneda diferente Hong Kong a la del resto de China.
¿cuánto cuesta un departamento en Hong Kong? Dame un apartamento de cuántos ambientes, de cuántos 27 metros. 27 metros cuadrados. Y para mi punto de vista, si acá vale $2.500, $3.000 el metro, en Hong Kong, con el poco espacio que debe haber, debe salir, te digo una pavada, $15.000 el metro. Bueno, un departamento, estos días salió publicado un hombre joven que pudo comprar, un hombre en Hong Kong, los ingresos son importantes, los sueldos no bajan de $4.000 por mes, te aclaro para esta información. Sí. Bueno, un departamento de 27 metros cuadrados en Hong Kong se vendió por $750.000. ¿Viste? Me imaginé, $27.000 el metro cuadrado. ¿Viste? ¿Cuánto metro cuadrado? 27 metros. Está bien, pero viste más, la pegué un poco, un poquito. 10.000 por, y la pegué 10.000 por 27, 270.000, 20.000, sí, $20.000 el metro. $27.000 el metro cuadrado, ¿te gustó? ¿Viste? Te dije que, ¿viste? Y me lo imaginé, pero no era muy complicado darme cuenta porque vos me contaste que hay muy poco terreno y el índice demográfico muy alto, entonces yo hice esa deducción. Es enorme. Claro. Incluso, bueno, en Francia, por ejemplo, ya hace unos años atrás, en la zona buena de Francia, estás hablando de 10-12.000 euros el metro cuadrado. Claro. Así que en Europa los valores de las propiedades son totalmente diferentes a los de Argentina, obviamente por innúmeras razones. Pero bueno, esto te comenta que dentro de China también hay dos Chinas, Claro. ¿entendés? Ni por la tapa cuesta el metro cuadrado en las otras ciudades con respecto a lo que es Hong Kong. La propiedad en Hong Kong es carísima. Dicen que incluso hoy en día es la ciudad más cara del mundo para hacer una inversión inmobiliaria. Bien. Pero esto es un poquitito lo que tenemos. Y también una de las cosas que quería hablar contigo, un poquitito a qué se está enfrentando el mundo en estos momentos más allá de China. Vos sabés que hoy la economía tiene básicamente un par de problemas que son muy importantes. En principio, había un optimismo en Estados Unidos de que, bueno, que la tasa de interés establecida por el Banco Central Norteamericano, que en realidad ahí se llama la Fed, por lo menos no iba a subir las tasas y las iba a empezar a bajar. Bueno, lo concreto es que como la inflación todavía está en un orden del 4% anual en Estados Unidos y las autoridades norteamericanas quieren que la inflación no supere el 2%, no se espera que la tasa de interés baje. Léase, si la tasa de interés en Estados Unidos no va a bajar, esto augura que, algunas inversiones van a tener algún tipo de problema, número uno. Número dos, Sí. El precio del petróleo en el mundo. El precio del petróleo en el mundo en el mes de junio estaba a $75 el barril, hoy está a $95-97. Y cuando estamos hablando del petróleo, estamos hablando que una suba tan importante que tuvo el petróleo en los últimos 2-3 meses no pasa desapercibido. Estoy hablando de $20 de 75, estoy hablando de casi 30% subió el petróleo en los últimos 60-90 días. Si bien es cierto que el petróleo el año pasado también estuvo en valores altos, había empezado a disminuir. En consecuencia, la suba del precio del petróleo provoca también un tema inflacionario. Y cuando habla de un tema inflacionario, estamos hablando también de una ralentización del crecimiento económico, razón por la cual Argentina, aparte de tener sus propios problemas de la agenda económica de Argentina, también va a recibir el cachetazo de también tener una inflación que va a ser importada a través de los productos que vos compras del exterior. Esto es inevitable y esto es así. Entonces vamos a ver un mundo que crece un poco menos de lo que se suponía que iba a crecer. América Latina va a crecer un poco menos de lo que iba a crecer y el mundo, bueno, está enfrentando básicamente problemas. ¿Y el dólar, esta suba de la tasa de interés hace que el dólar se fortalezca en el mundo, Alberto? Sí, absolutamente. ¿Sabes por qué? Porque cuando empieza a subir las tasas de interés, Sí. ¿qué hacen los inversores de todo el mundo? Se posicionan en moneda dura. Claro. Entonces empiezan a comprar bonos del Tesoro norteamericano, que dicho sea de paso, están vendiendo un 4,56% el bono a 10 años. ¿Es un buen rendimiento, Alberto? Sí. Mira, según contra qué lo mirás, por lo menos tenés lo siguiente: riesgo cero, Claro. porque el bono del Tesoro norteamericano lo emite el mismo país que emite el billete dólar. Entonces vos tenés el bono norteamericano con una tasa de interés 4.56, no tenés ningún riesgo. Claro. Entonces vos esperás ahí en ese título hasta que de alguna manera las condiciones internacionales mejoren y vos haces un cambio de inversión, salís de los bonos y te vas a otra cosa. Pero esto es lo que estamos teniendo. Entonces, Tamara te hace la última, Alberto, porque me tengo que ir a la tanda de la política. Dale. Exactamente, Pero rapidito dale. la última, Alberto. A ver, seguimos charlando sobre el precio del barril del petróleo. Hay distintos acuerdos, ¿no?, a nivel internacional para emplear el uso de las energías renovables en la producción. ¿Esto no tiene ninguna incidencia en ese valor?
Mira, en este momento, te voy a explicar, en este momento la energía renovable finalmente se va a imponer porque ya es una realidad. Exacto. Muy buena. ¿Y pero por qué no baja el dólar si el mundo va para otro lado? Claro. No baja el petróleo, perdón. Si el mundo va para otro Pero, lado, eso es lo que no entiendo. Porque hay un tema que se llama el timing, hay todo un tema de maduración de este tipo de problemas. Hay estudios de organismos internacionales que estudian el tema del petróleo, porque es una de las materias primas más importantes, y se espera que dentro de 5 a 7 años el pico de consumo de petróleo va a empezar a disminuir. Pero estoy hablando de un proceso de entre 5, 7 y 8 años. ¿Me captás? No digo que va a desaparecer, pero que digo que el uso de la cantidad de petróleo va a empezar a disminuir no antes de 5 a 7 años, que quiere decir que mientras tanto el petróleo sigue siendo la fuente fundamental del movimiento de la energía del mundo. Esto no es un pequeño detalle. No, y también ten en cuenta lo siguiente, que por ejemplo el petróleo se utiliza también como arma política desde los países que producen el petróleo. Si en un momento determinado los países, por diferentes motivos, tienen que hacer una presión política a otros países, ¿me captás? Se ponen de acuerdo, por ejemplo, la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, manejan el precio del petróleo para lograr un objetivo determinado. Un país que, por ejemplo, no integra la OPEP, Rusia, es el segundo exportador de petróleo del mundo, el segundo exportador de petróleo del mundo. Rusia, si en un momento determinado, por una necesidad de financiación, no sigue de acuerdo a los precios de la OPEP y que baja su propio precio del petróleo por una cuestión de cash, también obviamente incide en el precio. El petróleo, además de la energía, es un arma política que se utiliza por los países que forman la gran producción de esta fuente de energía. Alberto, como siempre, un placer tenerte. Gracias por este ratito. Un abrazo, gracias Tamara, gracias Martín y buen fin de semana a todos. Igualmente y para saludos vos. a toda la gente que te escucha. Gracias, Chao. un abrazo grande. Saludos. El doctor Alberto Rusco Lequier.